Lecturas del martes de la tercera semana de Adviento. Martes 13 de diciembre del 2022. Primera lectura. Lectura del profeta Sofonías. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedecía a la voz, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, y no volverá a glorificarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y se fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevarán la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros, enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy son tremendamente importantes, tremendamente significativas para una sociedad como la actual. Las lecturas, en primer lugar, nos presentan los hechos. La primera lectura nos trae las consecuencias. ¿Qué supone no seguir a Dios? ¿Qué supone no hacerle caso a Jesús? Supone, como hemos dicho muchas otras veces, que el día del juicio final, cuando tengamos que mirar cara a cara a Dios y rendir cuentas de nuestras acciones, de nuestras creencias, nuestros pensamientos y nuestros hechos, ahí, como dice la primera lectura, ya poco valdrán las apariencias, poco importará lo que creamos o pensamos. Ahí ya está todo hecho. Cuando nos llegue el momento,
o lo hemos hecho bien, o poco más nos queda. Y tirando de ese hilo, llegamos a la lectura del Santo Evangelio de hoy, donde San Mateo nos cuenta un momento que tuvo Jesús junto a los sumos sacerdotes y ancianos. Recordemos que sumos sacerdotes y ancianos significaban en ese momento la autoridad. Esa gente de peso, esa gente que se le creía o se daba por hecho que todo lo que decían era cierto porque tenían esa autoridad, esa fama, ese prestigio, ese poder. Entonces, estas figuras cuestionan a Jesús y él les pone una parábola de un padre con dos hijos. Un padre con dos hijos, a los cuales a ambos les hace la misma pregunta. Ve hoy a trabajar a la viña. Más que una pregunta, era una orden. Y el primero le dice no quiero. Y el segundo le dice enseguida voy. A pesar de esas primeras respuestas, luego los gestos de ambos son completamente opuestos a sus palabras. Aquel que en un principio le dice no voy, no quiero, se arrepiente, entiende cuál es su deber, entiende qué es lo que debe hacer, va, lo cumple. Pero el otro, cuando el padre viene y le dice, él entiende cuál es su posición y le dice, por supuesto, tengo que hacer caso a lo que me dices y voy. Pero luego en su interior se lo replantea y dice, no voy, no me apetece. Esto lo que nos enseña es que muchas veces las apariencias engañan. En la actualidad, muchas veces hay gentes que se visten con esos ropajes de apariencias, esas ganas de aparentar, esas ganas de hacer cosas cara a la galería para que los vean, pero en su interior son como ese hijo que dice, es que te diré lo que quiera, pero no voy a ir, no me apetece, es que no quiero, pero yo mantengo las formas, mantengo las apariencias, y al igual que los ancianos y los sacerdotes, para la gente también está mejor visto. Mira qué hijo más educado, qué aplicado, aunque luego su interior no es nada puro. Sin embargo, el otro entiende muy bien que una cosa es lo que quiera, o las palabras al fin y al cabo se las lleva el viento, pero el interior, el espíritu, tu alma, es lo que vale. Y él en su interior entendió que estaba mal. Dios nos pide exactamente lo mismo. Todos podemos cometer errores, todos podemos decir cosas que no estén bien, pero Dios buscaba siempre a los arrepentidos. Dios nos conoce en nuestro interior. Es por eso que cuando ese hijo se arrepiente, sabe que ha hecho mal. Y no hace falta decir nada, va, corrige el error y lo hace, porque Dios lo que mira, como decíamos al principio, son nuestros hechos, son nuestros sentimientos. De nada nos sirve aparentar con Dios, porque a Dios no se le engaña. Es por eso que en el Evangelio de hoy decía, publicanos y prostitutas irán por delante de vosotros. Esta gente, publicanos y prostitutas, han sido apartados, marginados, pero son limpios de espíritu,
Son los primeros que reconocen a Jesús cuando lo ven. Son los primeros que le dicen: por favor, he pecado, sálvame. Y Jesús es a los primeros que se acerca. De hecho, se centra en eso, porque Jesús busca a aquellos que de corazón se arrepienten. De nada sirve ver a Jesús y apartarlo, despreciarlo, incluso cuestionarlo, por mantener una serie de apariencias, por mantener ese poder, esa notoriedad de hacerte ver incluso mejor que el propio Jesús ante la gente. Pero aquí Jesús lo que nos demuestra es que realmente lo importante es que tratemos de escuchar la esencia de lo que nos deja Jesús, la esencia de sus palabras, que es esa visión del camino para llegar al reino de Dios. Porque el gran problema que tenemos en esta sociedad es que nadie escucha cualquier tipo de mensaje sin algún tipo de filtro. Todos lo filtramos, lo cuestionamos, le ponemos pegas a todo. Quizá debido a nuestra propia historia vital, nuestras experiencias personales. Pero Jesús lo que nos pide es que seamos puros, que entendamos como publicanos y prostitutas el mensaje de Dios sin filtros. Porque Jesús no necesita una justificación. Jesús lo que necesita son resultados, los resultados de toda una vida. Al igual que Él podía haber hecho muchas cosas y de su vida tenemos los resultados. Él mostró todo lo que dijo e hizo. Y eso mismo tiene que ser un ejemplo para todos y cada uno de nosotros, porque vivimos en un mundo lleno de prejuicios. Tenemos prejuicios por las razas, por el color de piel, por la sexualidad de cada uno, por si somos de un país o de otro. Millones de prejuicios, nuestro estatus social, y hoy en día con las redes sociales, nuestra popularidad se ha convertido en otro medio más de discriminación. En un mundo así, la persona que dice algo, aquel que se carga de razón y lo dice en algún medio de difusión masiva o en algún medio donde pueda llegar a gente, muchas veces se le da más importancia a quién está diciendo algo que lo que realmente está diciendo, como ese hijo que le dice: sí, yo voy, no te preocupes, y luego no va. Porque ese estilo de vida no es el que quiere Jesús. Ese tipo de persona es la que pone los filtros, la que ve la dificultad en entender todo el mensaje de Dios. Ese tipo de persona es la que cuestionará, la que no entenderá por qué Dios actúa como actúa, porque los prejuicios están en ellos y ellos lo único que hacen es proyectarlos. Tenemos que ser capaces de ser puros de corazón, saber entender e interpretar la palabra de Dios, entender ese camino que Jesús nos marcó, llamados a cambiar, a mejorar, a sacar lo mejor de cada uno de nosotros, dando igual lo que hayamos hecho o dicho hasta ahora. Jesús lo entiende, Dios lo perdona, pero siempre que el interior cambie,
siempre que la pureza de nuestro interior brote. Porque estamos en un momento en que si alguien nos cae bien o nos gusta, esta persona todo lo que diga va a estar bien. Y si no nos gusta, todo lo que diga va a estar mal. Nuestra respuesta o nuestra actitud ante esos planteamientos es así en esta sociedad, y eso es lo que tenemos que cambiar. Nuestra respuesta a esas situaciones tiene que ser, al igual que Jesús, el cambio. Tenemos que cambiar incluso con Dios. Todo va en función de nuestra disposición. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y nos dé fuerzas para saber discernir y entender bien estas situaciones, para ser capaces de verlas en el momento que están sucediendo, y que nos dé la fuerza para ser capaces de confiar completamente en Él.